enfermas, mucha gente está enferma, así que vamos a orar al final un poco de eso. La verdad que hoy día quiero compartir algo. Ustedes saben, generalmente hago una presentación, pero esta semana, algunos saben, ha sido una semana muy ajetreada, muy difícil, muy complicada, por varias circunstancias, y se las quiero comentar. Pensando en esto, que queremos, ante todas las cosas, siempre queremos estar confrontados a la palabra de Dios. Creo que es lo que nos sostiene. Hoy día hay una corriente en que está dejando de lado la palabra. Tomo lo que me sirve, lo que quiero, cuando quiero. Y esta semana fue muy complicada, y les voy a explicar por qué. El domingo tuvimos un domingo, la mayoría estuvo aquí, glorioso, y ese mismo día domingo estábamos almorzando. De hecho no, íbamos a comenzar a almorzar con Roger, y entra una llamada telefónica que había fallecido su mamá. Entonces ustedes comprenderán, después de haber vivido todo esto, fue extraño. Bueno, igual pudimos conversar, estuvimos orando, estuvimos compartiendo, pero fue muy extraño. Y me ha dado vuelta algo que él nos compartió, y que es algo que hemos estado compartiendo durante mucho tiempo. Nuestro anhelo no es quizás veíamos la carpa, tener una carpa llena de gente, sino un lugar lleno de la presencia de Dios. Esa es nuestra prioridad, ¿verdad? Y teniendo todas estas cosas en mente, y esa misma semana o días antes habíamos recibido una noticia de unos amigos de Santiago, de Viña Ágape, que en realidad nos conocemos hace más de 40 años. Ellos eran pastores de una iglesia en Bolivia y se están congregando ya desde varios años en la Viña Ágape. Y nos vinimos a encontrar en la viña después de casi 30 años. Un día, les contaba a algunos ahí, un día en una reunión, fui a una conferencia en la Viña Ágape, y quien estaba coordinando dijo, rompamos el hielo, ¿por qué no saluda al que está al lado? Y claro, me doy vuelta y estaba, Carlos se llama. Y la reacción de los dos fue, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no nos veíamos hace 30 años. Y bueno, a él, desde el viernes, fue viernes de la semana pasada, me empezó a enviar WhatsApp para que oráramos por su hijo de 29 años, Juan Pablo. Y así repentinamente empezó a sentirse mal, empezó a tener vómito, y el día sábado le aparecieron moretones en su cuerpo. Y lo llevaron de urgencia al médico. Y le hicieron exámenes y todo, y le detectaron leucemia. Pero así fue todo tan rápido. Estoy hablando, y el domingo recibí esta llamada a Roger, y recibo una llamada de mi amigo que mientras lo estaban preparando para los exámenes, le dio un derrame cerebral. Y ustedes saben que con leucemia no pueden operar, no pueden hacer nada. Entonces todo ese domingo fue así. El lunes en la mañana me vuelve a llamar de madrugada, que estemos orando porque van a intentar, en las condiciones que está, hacerle más exámenes para ver cómo está el tema de la hemorragia, porque no podían hacer nada más que escanear y ir viendo cómo se va desarrollando. Cuento corto, el martes de madrugada me llama que mientras le estaban haciendo los exámenes le volvió a dar un derrame ya general, y le decretaron esta muerte cerebral. Imagínate, todo esto de un viernes a un martes. Entonces cuando me dijo eso, yo le dije, mira, ahí vamos, viajemos, porque, y claro, y durante el camino me dijo que ya habían tomado la decisión de desconectarnos del ventilador. Entonces, como ustedes comprenderán, fue una semana que yo ayer les decía que comenzó el domingo, y como que desperté ayer aquí de nuevo. Estos días fueron tan intensos, de una mezcla extraña.
como le digo, hermanos muy amados, y verlos con este dolor profundo, pero esa paz que da Dios, que es difícil de comprender. Entonces yo les comentaba a algunos que si hay algo que yo creo que a todos nos descoloca es la muerte, porque no fuimos creados para morir. En nuestra esencia no está la muerte, no fuimos diseñados para morir. La muerte entró por otra causa. No fuimos creados. Entonces era tan extraño vivir esto y de estar confrontado a este momento y a la vez tener esta paz de Dios. Yo en otras circunstancias, sin conocer al Señor, yo creo que nos morimos todos. Pero era esta mezcla tan extraña y se podía palpar y a raíz de lo mismo nos encontramos con amigos, hermanos, algunos pastores, otros que fueron pastores, pero de esa misma época. Entonces había una mezcla de alegría por encontrarnos en una circunstancia tan triste y me descolocó. Y eso me hizo pensar un poco, y por eso no quiero presentación, nada quiero abrir en mi corazón. Lo que sentí, lo que creo, a lo que Dios nos quiere llevar. Y yo creo que nunca, a pesar de haber vivido esta circunstancia, había vivido este asunto tan extraño de tener paz, tener dolor, sentir alegría de ver a gente, ver a mis amigos tristes, era todo tan extraño. Me encontré, como les digo, con amigos que no veía hace años. Y uno, particularmente que nos conocimos desde la enseñanza básica, y hoy día él es pastor asociado de la Viña Ágape. Entonces empezamos a contar y a recordarnos cosas. Uno por ahí me dijo, oye, que estáis transformados, Jorge. Yo le dije, pensé para mí la gloria del Señor. Me dijo, oye, estáis guatón y pelado. Es lo que hay. Pienso que era amigo. Eso. Entonces, y yo pensaba en esto, la muerte nos rompe todos los esquemas racional y emocionalmente. Y recordaba pasajes, por ejemplo, en Juan 11:35, ¿cierto? Cuando Jesús va y dice en la Escritura que Jesús lloró. Versículos anteriores, esta hermana le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los versículos que siguen dicen que Jesús se conmovió en su espíritu. Y la raíz de las palabras en el griego que expresa ahí, después en el 35 dice Jesús lloró. Pero ese lloró no es que le corrieron una lagrimita, dice que se estremeció su espíritu. Y las palabras que usa ahí fue que se enojó. Y de hecho el grito de Lázaro no tiene que haber sido un grito así de sino un grito como de enojo, un grito autoritario. Porque se conmovió en su espíritu y lloró. Entonces yo pensaba en esto. Si Jesús lloró, muchas veces nosotros nos queremos hacerlo fuerte, ¿cierto? Y tratamos de contener, pero Jesús lloró. Y esto es tan extraño, tan contradictorio, porque si uno mira también en Lucas 8, cuando Jesús la hija de Jairo estaba muy enferma. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y van donde el Señor y dice que el Señor ahí, sanó a alguien en el camino, y cuando llegó, le dijo, no te molestes, Señor, la niña ya murió. Y extraño, a mí me pareció, yo pensaba en todas estas cosas, tan extraño, Jesús les dijo, ¿por qué están llorando? O sea, frente a la muerte Jesús lloró, y frente a la muerte también le dijo, bueno, ¿para qué están llorando si ella está durmiendo? Entonces yo decía, la muerte nos descoloca, yo no sé cómo tomar esto, no sé cómo tomar esto, porque, y claro, yo entendía que la muerte es tan ajena a nosotros, a nuestra naturaleza, a cómo fuimos creados, que nos descoloca, nos desenfoca. Y también podemos ver algunos pasajes que hablan, o la Escritura nos dicen que la muerte, la única manera de vencer la muerte,
fue por medio de alguien que murió, es nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, es necesario, dice que, hablando, lo dice con otras palabras, pero dice quienes creemos, nacemos 2 veces y morimos una vez. Y quienes no creen, dice que nacen una vez y mueren 2 veces. Mueren físicamente y mueren espiritualmente. Entonces, es tan extraño este concepto de la muerte y de la vida que nos habla Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y de repente Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese tome su cruz está hablando de muerte. En otras palabras está diciendo, el que quiere ser mi discípulo tiene que morir y negarse cada día. Y nosotros vemos estas palabras que dice Jesús, la vemos en este contexto natural de que la muerte es ajena, que nos descoloca. Pero esta muerte que está hablando nuestro Señor nos lleva a la vida eterna. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Para nosotros suena, yo siempre digo, este pasaje suena hasta medio poético, medio extraño. Pero les aseguro para quienes escucharon cuando Él dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, sabían de qué Jesús estaba hablando. De llevar la cruz estaba hablando de que te clavaran físicamente clavos de 18 centímetros. Entonces, estas palabras que para nosotros son medias filosóficas, medias poéticas, para quienes las escucharon en vivo y en directo, era una realidad. Era realmente morir. Morir. Y Dios nos quiere llevar cada día a eso, a morir. Y cuando uno muere, un muerto no tiene derechos, un muerto no tiene nada. A eso nos quiere llevar el Señor. Y nosotros muchas veces nos defendemos de esta vida, entre comillas, que queremos vivir y no queremos morir. Pero hemos sido llamados a morir. Pablo decía por ahí, por esta causa yo muero cada día. Es una lucha diaria. El morir, el negarse, es algo diario. El llevar la cruz, como lo dijo Jesús, es algo diario. Es algo por lo que tenemos que luchar cada día, porque nos cuesta, porque es extraño para nosotros. Muchas veces luchamos, y yo meditaba en esto, muchas veces luchamos en tantas cosas, nos esforzamos en tantas cosas, queremos ser fructíferos en tantas cosas, pero la Biblia también nos enseña que para ser fructífero hay que morir primero. La semilla, y yo creo que en este sentido cada uno de nosotros es una semilla de Dios, particular. Todos somos distintos, en cada uno de nosotros somos una semilla potencial, que si morimos podemos llevar mucho fruto. Eso es lo que decía Jesús. La semilla tiene que primero morir para germinar y llevar mucho fruto. Entonces yo pensaba en estas palabras, disculpe que hoy día esté compartiendo así, pero es lo que tengo en mi corazón. Y como les digo, venían tantas palabras a mi mente con respecto a esto, y Jesús diciendo, no, tienes que morir para poder germinar y llevar mucho fruto. Dios cuando creó al hombre le dijo, multiplíquese, fructifiquen, es dar fruto, fructificar es dar fruto. Pero para dar fruto aquí nos está diciendo que tenemos que morir. Hace un tiempo atrás leí en un descubrimiento que hicieron en una tumba de Egipto, que ustedes saben cuando enterraban a los faraones, los enterraban con sus artículos y con ofrendas. Y habían semillas, no sé si eran de trigo, de otras semillas que llevaban casi 3.000 años ahí. Y saben, bastó que la pusieran en tierra y le echaran agua y empezaron a germinar. Y yo creo que cuando Jesús nos habla de que es necesario morir como una semilla, es para que podamos germinar y llevar mucho fruto. ¿Tienes tú la llave de los niños de la casita? Está en la mochila, parece, o Leo tiene una.
Entonces es tan potente lo que Dios está declarando con respecto a esto para nuestra vida. Y yo miraba en esto, si nosotros somos una semilla única, hay tanto potencial en ti como hay potencial en una semilla de cualquier árbol. ¿Saben? Si uno mira, si uno analiza en la naturaleza, por ejemplo, no sé, un limón. ¿Un limón cuántas pepas tendrá un limón? No sé, unas 10 pepas. Pongamos que tengamos 10 pepas. ¿Saben? En una pepa hay un potencial, en una pepa de un limón, en una sola pepa hay un potencial de un árbol que dé mucho fruto. En la semilla de no sé, de un eucalipto o de un pino hay un potencial de un bosque en una semilla. ¿Saben? Porque fuimos creados de esa manera, para ser fructíferos y multiplicarnos. Ahora, si eso lo llevamos a nuestras vidas, tú eres una semilla potencial en el reino de Dios. Pero para eso tienes que morir primero. Muchos queremos ser fructíferos en muchas áreas de nuestras vidas, pero no queremos morir. El secreto de dar fruto es morir primero. Y nos cuesta morir. No queremos morir. Hoy día se predica un evangelio. Yo prefiero, ¿saben? Yo siempre les digo, yo prefiero hablarles y que se incomoden a que estarles sobando la espalda o predicarles, no sé, un evangelio como de autoestima. ¿Ah? Fortalecer tu autoestima. A ver, hermana, se me cayó la tetera. Hoy día todo el evangelio está siendo trastocado por ideologías tan livianas que están enfocadas en lo que tú puedes lograr, en tu esfuerzo. Disfruta la vida. Y cuando uno va a la palabra, es todo lo contrario. Muere para que puedas ser fructífero. Tienes que morir para poder vivir esta vida eterna. Tienes que morir para vivir esta vida en abundancia que nos ha traído nuestro Señor. Pero nos cuesta, no queremos morir. ¿Saben? Yo me atrevo a decir que muchos de tus sueños, muchos de los logros, muchos de lo que has pretendido alcanzar en tu vida, no los has logrado porque no has sido capaz de morir a ellos primero. Si uno analiza la vida, les aseguro que se va a dar cuenta de eso. Muchas cosas las has estado haciendo con tu propio esfuerzo. Es necesario morir. Para poder ser fructífero es necesario morir. Pero no nos gusta eso. ¿Morir a qué? Morir al pecado. Alguien me dijo una vez, el pecado no tiene apellidos. El pecado es pecado. No hay pecados buenos, pecados blancos, pecado. No, el pecado es pecado. Un existencialista que me gustaba mucho a mí leerlo, Soren Kierkegaard, un danés del año 1850 por ahí, él decía, y para tratar de explicar esto, él tiene un libro que se lo recomiendo leer, es medio denso, ¿sí? Él habla de la enfermedad mortal, del pecado y de la muerte. Él se refiere a la enfermedad mortal como el pecado, porque dice que es la única enfermedad que realmente mata. Las otras enfermedades matan el cuerpo, pero el pecado nos mata en esencia. Entonces él describía y hablaba de esto, que el pecado no, en alguna medida no tiene, el pecado no es ni chico ni grande, el pecado es pecado. Pero él trataba de describir algo y decía que hay un pecado mayor. Él decía, yo voy a tratar de explicarlo esto de esta manera. Decía, yo creo que hay un pecado mayor que el pecado mismo. Y decía, este pecado mayor es permanecer en el pecado. En otras palabras, cuando tú sabes que estás pecando y sigues, ese es un pecado mayor. ¿Ya? Porque conoces. Entonces él decía, hay un pecado más grande que el pecado y es permanecer en el pecado. Cuando uno mira esto, y saben, y a mí, como insisto, me conmovió esto de la muerte. Señor, conversábamos con Claudio delante, igual, es extraño porque no nos desencaja. Y si uno se pone a pensar, cuando habla de vida eterna, uno también tiene que ver el otro lado, habla de una muerte eterna. Y saben, la vida eterna
con nuestro Dios es una vida progresiva. O sea, no es que llegamos a un estado y listo, llegamos, no. Dice la Escritura que nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Y si nunca vamos a dejar de conocer a Dios, siempre nos vamos a estar sorprendiendo. Siempre vamos a tener a un Dios nuevo cada día, a un Dios más grande cada día. La vida eterna es una vida progresiva, no es un estado, es una vida progresiva. Lamentablemente, en el infierno también es así. Es la perdición progresiva, cada vez más. La muerte eterna es eso, es una muerte progresiva. No es que se acaba todo. La vida eterna no es que vivimos y listo, no, es algo progresivo. Entonces, cuando uno logra entender esto, yo les decía, uno valora lo que Dios nos ha dado, valora la vida eterna, valora este soplo de vida que Dios nos ha dado. Y muchas veces vivimos el cristianismo, ¿saben? La iglesia tiene sentido cuando tú logras entender esto. Porque les aseguro, si no hay una revelación de Dios en nuestra vida, empezamos a vivir no en base a nuestra revelación, sino en base a nuestra especulación, en base a lo que yo creo, en base a lo que yo siento, en base a lo que a mí me gusta. Para vivir una vida de cristiano necesitamos una revelación. Tú necesitas una revelación de quién es Dios. Si no es así, te aseguro que si nos podemos conversar y somos honestos, nos vamos a dar cuenta que pareciera que tenemos cada uno a un Dios distinto. Les aseguro, si nos metemos, perdonen la expresión, en la bola profunda y nos empezamos a analizar en lo profundo, vamos a llegar a descubrir que pareciera que estamos adorando a un Dios distinto, o que estamos hablando de un Dios distinto. Por eso necesitamos una revelación que venga desde arriba. Desde arriba, una revelación que... Romanos 8:16, Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Es el Espíritu el que tiene que dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. No es una liturgia, ni siquiera una enseñanza, es una revelación del Espíritu. Y el Espíritu revela también la palabra, pero es una revelación a ese nivel. Lo que hacemos aquí, o lo que debiéramos hacer, es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Nadie puede vivir de la gloria del otro, ni de la santidad del otro. Es una revelación personal. Y cuando vivimos de esta manera, sumados, somos una potencia. Al Señor le bastaron 12 llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, y transformaron el mundo, hasta hoy día. Pero necesitamos vivir eso. Necesitamos vivir nuestra vida de cristianos de esa manera. Y ahí empieza a tener sentido la iglesia. Ahí empiezan a tomar valores estas palabras que hablan de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Solamente ahí. Alguien decía por ahí que al final lo que tú transmites, y esto es tan delicado, y es delicado, yo me siento responsable como encargado de esto, como pastor de aquí, pero ¿saben? Este principio es tan importante en tu vida como familia también, porque al final, ¿sabes? Tú transmites lo que eres, puedes enseñar lo que sabes, pero al final la transmisión va a ser de lo que tú eres. Un carácter, el carácter genera discípulos, ¿sí? El carácter genera discípulos. Yo me parece que les compartí esto en alguna oportunidad. El carácter genera discípulos. Cualquier otra cosa genera seguidores, ¿sí? Entonces, es tan importante, si usted se fija, los discípulos, dice la Escritura que a Jesús lo seguían multitudes. Y muchos lo seguían porque era un hombre carismático. El carisma
genera seguidores, el carácter genera discípulos. ¿Me explico? Mucha gente se fascinaba por lo que Jesús, nadie habla como este. Nadie hace las cosas como este. Y los religiosos de aquel tiempo danos señales si realmente tú eres el que había que venir. Estaban impresionados por el carisma, por lo que él hacía. Los discípulos le pedían otra cosa. Señor, enséñanos a orar. El carácter genera discípulos. Tu carácter marca a tus hijos. ¿Saben? Eso es súper importante. Al final enseñas lo que sabes, pero transmites lo que eres. Transmites lo que eres. Y hemos sido llamados a eso. A eso. Y yo, como les digo, hoy día, en este día medio extraño, quería compartirte esto. Somos una semilla que para poder germinar tenemos que morir. Tenemos sueños como iglesia. Yo conversaba con Milay ayer y le decía, y siempre conversamos esto mismo. No queremos un tangente, queremos la presencia de Dios. No queremos, y si somos hartos, bueno, somos hartos. Pero llenos de la presencia de Dios. Y yo decía, Señor, si queremos ser una iglesia fructífera, tenemos que morir como iglesia. Morir a los dogmas, a las liturgias que de repente nos amarran y no nos dejan vivir en libertad. ¿Cuántos paradigmas hay en nuestra vida que nos limitan conocer a este Dios verdadero? ¿Cuántas veces, perdonen que sea, cuántas veces preferimos vivir de especulaciones propias que vivir de una revelación directa de Dios? Porque es más fácil. Anoche me llamó un hermano, yo tenía, como le digo, ustedes me conocen, a mí me gusta tener una presentación, tener todo ordenadito, y yo decía, Señor, yo no quiero compartir lo que hay en mi corazón. Y me llamó un hermano, como a las 12 de la noche, y bueno, me dice, hola, ¿cómo estás, Jorge? Hoy yo no voy a poder ir mañana, pero sentí al Señor que te dijera que compartieras lo que hay en tu corazón. Y yo ¿saben? Mi reacción fue, gracias Señor. Pero después pensé, Señor, ¿y por qué tienes que tener intermediarios para decirme esto? Me hizo esa pregunta y la respuesta me la di yo mismo. Es que de repente yo no estoy atento a escuchar lo que Él me quiere decir. Por eso que a veces tiene que usar intermediarios. A veces no soy capaz de escuchar lo que Él está susurrando. Que me tiene que mandar a otro a decir, esto te está diciendo Dios. Y eso me hacía ver esta necesidad, como le digo, de vivir de una revelación directa. De estar ahí, de que el Espíritu dé testimonio a mi espíritu, de que soy hijo, así dice. Y sigue más adelante, y si soy hijo, soy heredero. Y si heredero, soy coheredero con Cristo. ¿Saben lo que significa eso? Nuestra sociedad nos ha enseñado a vivir, a querer triunfos sin esfuerzo, gloria sin humillación, ¿o no? Mira tú los comerciales, todos te impulsan, vamos, tú puedes, en ti tú tienes el poder, ¿no? Somos bombardeados, claro. Fíjate una meta y lucha para alcanzarla. Eres capaz. ¿Cuánto de eso estamos viviendo hoy día? Y muchas veces vivimos nuestra vida como cristianos de esa manera. Pero tiene que haber una revelación profunda de quién soy. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de mí? ¿Estoy escuchando realmente su voz? Yo me he propuesto en mi vida no hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo te podría contar muchas historias, podría argumentarte muchas cosas. Y en este tiempo que estuve en Santiago, como les digo, me encontré con muchos amigos y preguntamos por muchos otros. Y hasta hace... me lo voy a contar uno nomás. Hace unos 4 meses atrás, hasta hace 4 meses atrás,
en Brasil conocíamos a un amigo, ahora ya no es mi amigo, fue pastor, y saben, tenía un ministerio, yo lo conocí en Santiago, estuve en su casa, y pregunté con él, porque él era un músico, pero tremendo. De hecho, en Brasil, hasta meses atrás, él tenía una cadena de televisión, tenía una productora, pero... Y saben, me conversaba uno de estos amigos pastores, de repente se convirtió al Islam. Un hombre que tú lo escuchabas cantar y adorar, entonces yo decía, Señor, ¿en qué terreno estamos pisando? De repente nos sentimos tan seguros, ¿ah? Y nos conformamos a esa seguridad. Una seguridad humana, una seguridad religiosa. Y cada vez amo más la palabra de Dios. Cada vez la amo más, cada vez siento que Dios, que como decía, no tan solo de pan vivirá el hombre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida también. Juan decía que él fue el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. ¿Saben? No hay otro sustento más sólido que la palabra de Dios. Y yo cada día les prometo que me voy a esforzar en compartir más allá. Hoy día quizás estoy compartiendo de mis sentimientos, de lo que estoy sintiendo. Pero yo he hecho un compromiso con Dios mismo de no hablar otra cosa que no sea la palabra. Aunque duela, aunque me incomode. Quiero ser como David, amando la palabra. ¿Ya? Yo siempre digo, esto lo repito porque cada vez me hace más sentido en mi corazón. Yo siempre le he contado la historia de este rey Amasías, ¿cierto? Que tenía de 25 años, empezó a gobernar y gobernó 29 años. Segunda de Crónicas 25:2. Y dice ese pasaje, dice, e hizo Amasías lo recto delante de los ojos de Dios. Genial, yo digo, es genial. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y fíjense que es uno de los pocos reyes en que la Escritura se refiere de esta manera. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Pero no de corazón perfecto. ¡Qué fuerte! En otras palabras, lo que está diciendo era un hombre recto. Eso está diciendo. Pero su corazón estaba por otro lado. Y yo, a mí parece que le decía yo la otra vez, hacía el contraste con David. David no era un hombre de trigo tan limpio, pero dice que tenía un corazón conforme a Dios. ¿Notan la diferencia? Yo puedo ser recto, puedo ser correcto en muchas cosas, pero ¿dónde está tu corazón? David no era correcto en muchas cosas, pero dice que tenía un corazón conforme a Dios. Salmo 119, versículo 33, 32, 34, por ahí dice, está orando David, y uno ahí puede entender el corazón de David. Dice, enséñame, oh Señor, tus estatutos, dame entendimiento y guardaré tu ley. Lo mismo que este rey, Amasías, pero dice, y lo cumpliré de todo corazón. Esa es la diferencia. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué tienes puesto tu corazón? David lo tenía su corazón en Dios, en la palabra de Dios. Amasías lo tenía en hacer cosas rectas. ¿No les parece religioso eso? ¿No les parece que muchas veces nuestra vida como cristianos la vivimos en base a normas, a esto, a hacer esto, de lo correcto? Y tu corazón nunca ha estado enfocado en Dios. Yo quiero ser como David. Me he mandado con dolor y mucho. Pero quiero ser como David. Enséñame, Señor. Enséñame tus estatutos, dice. Salmo 11, 32, por ahí. Dame entendimiento. No es tan solo de aprenderlo, sino dame entendimiento. ¿Para qué? Para guardarlo de todo corazón.
Hoy día en un mundo, en una sociedad, como les digo, que ha desechado la palabra de Dios. Necesitamos más que nunca volver a nuestras raíces, volver a lo que Dios está diciendo de nosotros. Ha sido más que llamado a calentar una silla, a tener buena onda. Hemos sido llamados más que eso, más que eso. Pero no puedes vivir de la gloria del otro, no puedes vivir de la intimidad del otro. Es una revelación de espíritu a tu espíritu. Amén. Amén. Yo quiero que podamos orar. Mira, yo no sé qué dificultad puedas estar viviendo. Solamente quiero decirte que tienes que morir a los sueños que no están fundados en Dios para poder empezar a florecer. Es necesario. Tus oraciones a lo mejor están mal enfocadas. Carol recitó el Padre Nuestro aquí. Sí. Esa es la oración que Jesús nos enseñó. El centro de la oración, que su nombre sea siempre santificado y que venga su reino. Lo demás son consecuencias, tienen que ver con nosotros. Nos da el pan, nos libra del mal, todo lo demás. ¿Por qué estamos orando? ¿Cuál es tu clamor cuando estás delante de Dios? Señor, cambia esta circunstancia que estoy viviendo. El Señor no la va a cambiar. Está más interesado en cambiarte a ti que en cambiar tus circunstancias. ¿Cuál es tu oración? ¿Qué estás orando en la intimidad? ¿Cuál es tu relación con Dios? Eso a mí me descoloca. Y eso me hace sentirme nada delante de Dios. Y a la vez te da el poder para hacerlo todo. Es extraño esto. El que se humilla será exaltado. Filipenses 2, 5 al 11. Aquí hay muchos que lo han estado estudiando. Dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando, haciéndose hombre, y se humilló haciéndose hombre, y siendo hombre se humilló a morir en la cruz. ¿O no? Eso dice. Después dice, por eso fue exaltado y se le dio un nombre que sobre todo nombre y ante igual toda rodilla se doblará. A nosotros nos gusta esa parte, esa parte. Pero esa gloria, ese nombre sobre todo nombre, vino después de una humillación. De no considerar ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, así dice Filipenses 2, 5. Sino que se humilló haciéndose hombre. Nosotros queremos gloria sin humillación. Es necesario morir cada día. Amén. Amén. Oramos al Señor. Quiero que tengas ahí en tu corazón esto. Yo no sé qué luchas tienes hoy día, cuáles son tus sueños, cuáles son tus frustraciones. Pero de seguro hay cosas de las cuales tienen que hacer morir en ti. Quizás hay pecados, un pecado regalón por ahí que no lo quieres soltar. Pero como te dije, el pecado es pecado. No tiene apellidos. El pecado es pecado delante de Dios. Y Dios nos está llamando cada día a morir al pecado, a negarnos a nosotros mismos, a poner nuestra mirada en Él, a humillarnos, a reconocerle. Ahí está nuestra riqueza. Si morimos podemos germinar y dar mucho fruto, pero es necesario morir. Morir al pecado. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo
traiga una revelación a nuestras vidas, Señor. Para que ya no vivamos de especulaciones, Señor, sino de una revelación de espíritu a espíritu, Señor. Que podamos escuchar tu susurro de Padre. Que así como le dijiste al Señor, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco, en ti me agrado. Señor, queremos escuchar ese susurro dulce de tu voz, de tu espíritu, a nuestro espíritu, Señor. Dios mío, que nada nos robe nuestra identidad de hijos, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Ven a saciar nuestros corazones, ven a cubrir nuestra necesidad más profunda. Solo tú eres la fuente, Señor. Solo tú, Señor. Nada más. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Ven a llenar nuestro ser. Dios mío, pido también hay muchos de nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Queremos orar por ellos también, Señor. Hay hermanos que tienen necesidad de trabajo, también oramos por ellos, Señor. Señor, ven con tu presencia. Ven con tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.